Hola chicos, el día de hoy vamos a estar viendo las estructuras condicionales de control condicional en C Sharp. Para ello voy a estar utilizando un entorno integrado de desarrollo llamado MonoDevelop. Sin embargo, los ejemplos que vamos a estar viendo los van a poder realizar sin ningún tipo de inconveniente en cualquier versión de Visual Studio. Bien, el lenguaje de programación orientado a objetos C Sharp tiene dos estructuras de control condicional. Por un lado tenemos la sentencia condicional if y por otro lado tenemos la sentencia condicional switch. Entonces, estas dos estructuras de control básicamente son las que dispone el lenguaje de programación C Sharp. Vamos a aprender en este video cómo utilizar cada uno de ellos. Primero vamos a empezar con la estructura de control if. Básicamente la estructura if evalúa una condición. Si el resultado de la condición es verdadero, se va a ejecutar un bloque de instrucciones, y de ser falso se va a ejecutar otro, o simplemente no se va a ejecutar nada, como vamos a ver a continuación. Para este ejemplo voy a iniciar declarando una variable de tipo string, que es una cadena de caracteres. Esta cadena la vamos a tomar para inicializarla con un valor que vamos a evaluar en la condición del if. Por ejemplo, esta le voy a colocar usuario. Vamos a colocar que el nombre de usuario sea Juan. Fíjense que estoy declarando la variable e inicializándola simultáneamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar que si el nombre de usuario es Juan, perdón, nos muestra el mensaje usuario válido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, escribimos la palabra condicional if, presionamos tab. Entonces, dentro del paréntesis donde se encuentra la palabra reservada true, ahí nosotros vamos a escribir directamente la condición que vamos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Que el valor que haya en la variable usuario sea igual a Juan. De ser así, entonces nos mostraría el mensaje en pantalla que diga usuario válido. Vamos a ver, fíjense esto, aquí el signo de igual significa asignación, pero aquí estos dos signos de igual significan comparación. Lo que le estamos diciendo básicamente en lenguaje C# al computador es lo siguiente: si el usuario, el valor que está almacenado en la variable llamada usuario, es igual a este literal, esta cadena literal que dice Juan, entonces se va a ejecutar lo que está dentro de las llaves de este bloque. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo. Vamos a ejecutar y vemos que nos aparece en la consola el mensaje usuario válido. Eso quiere decir que se está cumpliendo la condición. ¿Qué pasaría si cambiamos el nombre de usuario? Vamos a ejecutarlo y vemos que no nos aparece ningún mensaje, y eso es porque la sentencia if solo está evaluando eh, un bloque de sentencias para cuando se cumpla la condición. Si no se cumple la condición, simplemente va a seguir con la ejecución del programa, y como no hay nada más que ejecutar, simplemente el programa finaliza. Ahora, en ocasiones resulta interesante no solamente evaluar qué pasa si la condición se cumple, sino también qué pasa si no se cumple la condición. Y para eso la instrucción if tiene una cláusula llamada else, que se ejecuta si la condición que se está evaluando no se cumple. En este caso estaríamos mostrando el mensaje usuario inválido. Vamos a ver, vamos a ejecutar. Fíjense cómo nos muestra en pantalla usuario inválido. Entonces, básicamente estamos diciendo: si el usuario es Juan, muéstrame usuario válido. De lo contrario, o si no, entonces muéstrame usuario inválido. Esta es la forma eh, tradicional if else, ¿verdad? O sea, si se cumple la condición se va a ejecutar un bloque de código, de lo contrario se ejecutaría las instrucciones que estén a partir del else. Fíjense esto, hasta ahora nosotros estamos encerrando estas instrucciones en bloques de código a través de llaves,
pero solamente hemos colocado una sola instrucción. Si solamente hemos colocado una sola instrucción, no es necesario que incluyamos las llaves para los bloques de código. ¿Por qué? Porque los bloques delimitan una o varias instrucciones, ¿verdad? Mayormente se establece para cuando usted vaya a agrupar más de una instrucción. Si solamente es una instrucción, simplemente los brackets se pueden omitir, las llaves se pueden omitir. Entonces, si yo por ejemplo tuviera dos instrucciones aquí, por ejemplo, vamos a darle la bienvenida al usuario. Fíjense, aquí sí se hace ya necesario que yo incluya los brackets. ¿Por qué? Porque la sentencia if solamente está tomando en cuenta la primera de las instrucciones. Si yo quiero que las tome en cuenta las dos, tengo que delimitarlas en un bloque de código. Y así ya no tengo inconvenientes. Así sabemos, si solamente es una instrucción, puedo directamente escribirlas en los brackets, pero si son más de una instrucción que se van a ejecutar, pues ahí inmediatamente debemos colocar los brackets o las llaves. Entonces vamos a ejecutar esto y vemos ahora cómo nos muestra usuario válido y le da la bienvenida al usuario. Bienvenido, Juan. Bien, vamos a dar ahora otro ejemplo. Vamos a crear una variable. Esta variable va a representar el estado de un usuario, si está online o si está offline. Entonces, esta variable le voy a llamar estado y va a tener un valor online. Perfecto. Entonces, yo voy a evaluar acá si estado es igual a online. Estás conectado. De lo contrario, por ahora no vamos a escribir nada. Simplemente estamos evaluando que el estatus sea igual a online. Y fíjense, me dice, estás conectado. Pero a mí me gustaría evaluar diferentes estados. Yo podría colocar acá else if estado igual offline. Bien, vamos a explicar esto, pero vamos a concluir. Bien, ¿qué está pasando aquí? Esta es otra forma en la que podemos utilizar la sentencia condicional if. Lo que estamos diciendo en este planteamiento es, si el estado es online, muéstrame, estás conectado. Si no, si el estado es igual a offline, entonces muéstrame, estás desconectado. De lo contrario, es decir, si no es online y no es offline, cualquier otro estado que ingresemos va a ser estado inválido y se va a mostrar el estado que ingresemos. Por ejemplo, ahora mismo tengo online, si ejecutó la condición me dice estás online y termina. Si ahora cambiamos el estado a offline, me dice estás desconectado y termina la aplicación, ¿verdad? Y si cambiamos el estado por uno cualquiera, me dice
estado inválido y el estado que se ingresó. Entonces, de esta manera, ya yo puedo evaluar en un mismo bloque de sentencia if varias condiciones. O sea, hay una sentencia inicial y luego si esa condición no se cumple, evalúo otra condición a través de la instrucción el if. Fíjense que en la anterior ejemplo que dimos, solamente se evaluaba la condición si se cumplía una sola vez y de lo contrario se ejecutaba este bloque de instrucciones que está en el if. Mediante la contracción el if podemos evaluar varias instrucciones simultáneamente y eso es bastante útil. Entonces, esa es la forma de utilizar la instrucción condicional if. Vale recordar también que en la sentencia condicional if se pueden anidar. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una instrucción condicional if dentro de otra sentencia condicional if. ¿En qué caso me serviría esto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a evaluar, primero vamos a crear una variable de tipo entero llamada x y una variable de tipo entero llamada y. Vamos a decir que y es igual a 8, x, perdón, es igual a 8 y y es igual a 10. Luego vamos a evaluar si x es menor que y, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar evaluando. Si x es menor que y, se va a mostrar lo siguiente. Bien, de esta manera se va a mostrar x es menor. Si 8 es menor que 10, todos sabemos que sí. Entonces se va a mostrar este mensaje. Bien, ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, vamos a ejecutarlo. Me dice 8 es menor. Bien, pero yo quisiera hacer otra evaluación. Por ejemplo, si aparte de que sea menor, si eh, vamos a colocar x módulo 2 igual a 0, quiere decir que el número es par. Pues imprimiríamos que aparte de que el número es menor que 10, pues también es par. Entonces, ¿cómo lo pondríamos aquí? Vamos a colocarlo de esta manera. Entonces vamos a evaluar ahora. Fíjense cómo dentro de una condición if tengo otra condición if que también se va a evaluar. Vamos a ver el resultado. Voy a ejecutarlo aquí. Me faltó aquí colocarle la variable para que nos muestre el valor. Entonces, bien, fíjense cómo aquí me dice 8 es menor y 8 es par. Este mensaje aparece porque se cumple la primera condición y dentro del bloque de instrucciones que se va a ejecutar hay una segunda condición que también se cumple. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí un 7 y ya x no vale 8, sino que vale 7. Vamos a ver el resultado. El resultado que nos muestra es 7 es menor, no nos muestra la segunda condición porque el resultado de dividir 7 entre 2 no es exacto, por lo que va a tener un resto diferente de 0. Por esta razón, esta condición es falsa para este caso y esto nunca se llega a cumplir. Pero fíjense como nos sirvió aquí tener, siempre que tengamos un valor que cumpla con ambas condiciones, vamos a poderlo identificar. Y esto es solamente un ejemplo de la forma que podemos anidar la sentencia condicional.